Listo, ahora sí. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a nuestra primera sesión del año. Y en esta ocasión voy a saludar y a presentar a nuestro ponente. Bueno, durante ya algún tiempo, pues la actividad, nuestra primera sesión ha estado corriendo en redes sociales. También hemos tenido la solicitud del link de personas externas que no necesariamente son miembros o miembros. Y como probablemente ya estén al tanto, hoy tendremos para bien compartir la sesión abierta Masculinización durante la formación médica, género, violencia y disposición corporal, que estará a cargo o será presentada por el maestro Luis Alfonso Munive Valencia de la Universidad de la Salud, que además próximamente ya se incorporará formalmente a nuestro grupo de trabajo. Y los comentarios están a cargo del licenciado Emanuel Alexis Báez de la Universidad de Guadalajara. Para quienes ya han formado parte de nuestras dinámicas, pero como tenemos pues colegas de nueva incorporación, retomo, digamos, las reglas básicas de manera muy sencilla. El ponente tiene alrededor de 25 minutos, digo alrededor de 25 minutos porque puede tomar la decisión de no, pues, agotar todo el tiempo disponible, y posterior a la presentación puede hacer uso justo de la pantalla, o sea, compartir documentos, los materiales que considere necesario. Y agotado el tiempo del ponente, pues entonces daríamos la palabra al comentarista, a nuestro colega Emanuel, que también tiene alrededor de 15 minutos para pues hacer los comentarios. Como ya saben, pues el rol justamente del comentarista es pues profundizar, cuestionar, un poco invitarnos al debate. Es nuestra punta de lanza en el espacio de reflexión. Y pues una vez que nuestro colega comentarista pues comparta sus criterios, abrimos el espacio para el resto del grupo y pues iniciamos el debate. Hemos perdido algunos tiempos para iniciar por cuestiones técnicas, temas de conectividad, pero bueno, con esas hay que jugar. Dirían quienes están ligados a la televisión, esas son las cosas que pasan en vivo. Entonces, pues nada, sin más preámbulo, nuevamente para mí es un placer cederle la palabra a nuestro colega, el maestro Luis Alfonso Munive Valencia. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, pues antes que nada agradecer la invitación. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Entonces, voy a compartir una pequeña presentación que me permití elaborar. Eh, y bueno, sí se alcanza a ver. Perfecto. Bueno, pues comentarles un poco eh, de pues de estas reflexiones tienen que ver justo con el trabajo doctoral que elaboré, y también tiene que ver con un proyecto de investigación que recientemente se está llevando a cabo en la Universidad de la Salud, con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Investigación de la Ciudad de México, y pues que yo denominé masculinización durante la formación médica, género, violencia y disposición corporal. Les comentaba, tiene que ver con el trabajo de grado que yo realicé en el doctorado y que tiene como pregunta central qué implica ser médico, ¿no? En realidad, si les soy honesta, parte de las inquietudes que yo tenía en el doctorado no giraban en torno al cuerpo, giraban más bien como en relación a la representación social que las personas que estudian medicina, particularmente en la residencia o en el internado médico, tienen sobre ser buen médico. Pero conforme yo iba realizando las entrevistas, iba haciendo un ejercicio, eh, iban saliendo ciertas cosas que me daban cuenta de que el proceso educativo que da cuenta de esta representación social de ser médico, pues está atravesada o está
articulada por experiencias corporales, ¿no? Y bueno, esta investigación tiene que ver con algo que en los últimos años se ha denominado a nivel internacional como la feminización de la profesión médica. ¿Qué es esto de la feminización de la profesión médica? Según algunas autoras, tiene que ver con el incremento de la participación de las mujeres en las matrículas de pregrado y de posgrado de la medicina, llegando a ser, de acuerdo a algunas estadísticas como las que presenta la UNAM en su último examen de ingreso, hasta el 70% de la población estudiantil, ¿no? Entonces, esto es importante porque cuando se habla de logros académicos de estas situaciones, se menciona que la medicina es un ejemplo de la equidad de género que existe en cuestiones docentes. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo propongo? Y ustedes dirán qué tiene que ver con el título. Pues que en el trabajo de investigación que yo realicé, pues denominamos más bien que hay un sustrato cultural masculino que impera y que va a hacer que las personas, independientemente de sus características sexuales, genéricas, de orientación sexoafectiva, constituyan una identidad específica, profesional, ¿no? Y esta identidad es de característica masculina. Ahorita desgloso un poco más esto, pero esta identidad masculina está, más bien, esta identidad masculina tiene tres componentes que denominamos el registro simbólico, el registro social y el registro subjetivo. Y todos estos elementos, dentro de estos tres elementos, está latente, les decía, va emergiendo la constitución del ser médico a partir de la disposición corporal, ¿no? Evidentemente hay otro elemento que tiene relación con esto, del registro simbólico, el social y el subjetivo, que va a constituir una disposición moral, es decir, ¿qué consideran estas personas que estudian medicina en su residencia o en su internado médico como ser un buen médico, ¿no? Y más adelante les comparto algunas experiencias de cómo está operando el cuerpo y cómo es que se educa el cuerpo para llegar a ser este buen médico, ¿no? Para ser un poco más claro, les traigo esta imagen de a qué nos referimos con cada uno de estos registros. El registro simbólico pues tiene que ver con toda esta historia cultural de la medicina, con este código de valores, en el que hay uno muy importante que es el uso de la razón, ¿no? Cuando uno entrevista a estudiantes de medicina, pues siempre va a encontrar estos elementos como ser objetivo, no sentir emociones, no sentir dolor, resolver las cosas, pero también esta imagen del médico como una autoridad dentro del hospital, como una autoridad, como una persona autosuficiente, plenipotente, que puede hacer todas las cosas por sí mismo. Y hay otro elemento que tiene que ver con el hospital, ¿no? En cómo está organizado, una estructura vertical, jerárquica, altamente burocrática, y que todo esto tiene que ver con cómo se van transmitiendo estos contenidos que algunos autores, como Haffer, ¿sí?, denominarán como el currículum oculto dentro del ámbito médico, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el currículum formal, que son todos estos contenidos que están dentro de la malla académica, con créditos, con las asignaturas, y por el otro viene el currículum oculto que va transmitiendo todos estos contenidos que se espera de un buen médico, ¿no? Y enfatizo esto de buen médico y no lo desgloso en médico y médica, porque la figura de médico pues es una figura cargada de género, ¿no? Incluso las médicas no hablan de ser buenas médicas, sino se hablan en sí mismo como ser buen médico, porque en el imaginario, desde el componente simbólico, pues el que ejerce la medicina es el médico, ¿no? Y en el currículum oculto, pues tienen que ver todas estas prácticas que van a transmitir lo que se espera de estas personas como médicos, ¿no? Y ahí es donde se inserta este entrenamiento corporal. Lo vamos a ver un poco más adelante con algunos testimonios que les traigo. Pero que operan de alguna forma con ciertos elementos, ¿no? Algunos de ellos tienen que ver con esto que denominamos en el trabajo de grado como pactos médicos, retomando un poco esto de los pactos patriarcales, diría Lagarde o incluso Rita Segato, en el que opera el secreto, las complicidades, pero también estas fronteras morales, ¿no? De qué se puede decir, qué no se puede decir. Un pacto médico, por ejemplo, es que a pesar de que un médico
de menor jerarquía que sufra maltrato, pues nunca va a acusar al superior porque es mal visto dentro del gremio, ¿no? Situaciones de violencia física, que hay demasiadas, pues no se pueden denunciar porque se presupone que forman parte del ejercicio formativo médico, ¿no? Pero además hay esta cuestión de la distribución de los recursos, hablando particularmente de los tiempos, quién tiene derecho a descansar, quién tiene derecho a entrar al quirófano, a pasar visita con los pacientes, quién tiene derecho a usar ciertos espacios, pero también a estos conocimientos, ¿no? ¿Quién va a tener acceso a las clases, a las cátedras, a los congresos, o incluso a los insumos necesarios para realizar las tareas, ¿no? Y el registro subjetivo, pues, tiene que ver con una tensión latente entre lo que se denomina la deontología médica, es decir, este juramento hipocrático que seguramente muchos y muchas hemos escuchado, ¿no? Este deber, esta obligación del médico, pero que se contrapone a otras formas de ética mucho más vinculadas al utilitarismo, al pragmatismo también, y que va a hacer que estos cuadros médicos, retomando un poco la categoría de Friedson, cuadros profesionales médicos, van a hacer ajustes y transacciones morales, ¿no? Entre ellos, pues, aguantar estas prácticas violentas, incluso llegar a sabotearlas o tener una confrontación moral y, en pocos casos de los que yo puedo documentar, pues confrontar directamente al sistema, ¿no? Les decía que pues bueno, dentro de este proceso formativo, pues la enseñanza médica no solamente tiene que ver con la adquisición de conocimientos técnicos y procedimentales, que era en parte lo que a mí me interesaba, saber cómo es que se construyen ellas y ellos como buenos médicos, ¿no? Pero implica también el desarrollo de formas específicas de ver, de oír, de tocar. Es decir, hay todo un entrenamiento corporal aquí, ¿no? Que esto no es nuevo, ya Foucault en El nacimiento de la clínica nos decía, ¿no? El médico desarrolla todas estas habilidades, pero va un poco más allá, no solamente se trata de entrenar al cuerpo como una herramienta para captar o construir conocimientos, sino tiene que ver con un entrenamiento corporal para ajustarse a una representación de lo que el colectivo o el gremio profesional considera que es un buen médico, ¿no? Entonces, esta educación médica está tan entrelazada que cuando yo entrevisto a las y los residentes e internos de pregrado sobre qué implica ser un médico, de repente sí hay estos conocimientos, ¿no? Es una persona que debe tener muchos conocimientos técnicos, que debe tener un enorme manejo conceptual, pero al mismo tiempo debe de tener ciertas características relacionadas con el aguante, el desgaste corporal, ¿no? El control de los afectos, en fin, ahorita lo desarrollo más a profundidad. Les traigo algunos testimonios de los que he podido recabar, ¿no? Aquí, por ejemplo, Victoria, que es una mujer de 33 años que en ese momento estaba haciendo su tercer año de residencia en medicina interna, habla de cómo implica, qué implica este proceso de llegar a convertirse en médico, ¿no? Y habla de un aspecto sensorial, ¿no? Que tiene que ver con incluso cómo leer. Ella habla, por ejemplo, de que los pacientes enfermos secretan un olor muy particular, ¿no? En cómo cuando están en las clases de histología les entrenan para enseñar a ver ciertos tejidos, un tejido sano, un tejido canceroso, ¿no? Tejidos de ciertos órganos. Incluso a escuchar la respiración, ¿no? Que es lo que les decía. Esto no es algo que sea nuevo, en realidad ya desde los 70s lo mencionaba, pero va un poco más allá, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? De que les decía, aquí es donde empieza el entrenamiento corporal. No solamente se trata de entrenar los sentidos para construir conocimiento, sino que tiene que ver con todo un entrenamiento corporal, incluso sobre cómo interactúa el estudiante de medicina con el instrumental, ¿no? Aquí Nara, que tiene 31 años y era R3 de patología, curiosamente de Jalisco, ella me contaba, ¿no? Cuando estaba aprendiendo a hacer suturas, decía, es que tú lo ves en el manual y te lo explican, pero no es lo mismo. Necesitas que alguien te entrene, ¿no? Y entonces ella decía, hay un profesor que te explica muy paciente, pero se va desesperando y entonces te va a torcer la mano y te va a decir, así es como se tiene que agarrar, ¿no? Y entonces, en su testimonio va de una transición que le resulta extraña
a una familiaridad, ¿no? Dice, al principio sí duele, es incómodo porque es un movimiento de muñeca que uno no está acostumbrado a realizar, pero conforme uno lo va realizando, vas adquiriendo esa habilidad y la vas haciendo casi en automático, ¿no? Se va convirtiendo en esto que tendría que ser una acción pre-reflexiva, ¿no? Regreso en lo que les comentaba, este proceso del entrenamiento corporal de convertir el cuerpo en una especie de herramienta o de máquina que algunas autoras, particularmente del género, relacionan con la noción la relación entre la masculinidad y el cuerpo, ¿no? Es lo que también nos permite hablar de esta masculinización de la profesión médica. No tanto en la cantidad de las personas que ingresan, sino más bien en los componentes culturales que dan sostén a las prácticas sociales y a los componentes de construcción subjetiva, ¿no? Pues la masculinización de la profesión médica, contrario a lo que vamos a ver en muchos textos en los que se aplaude y deberíamos reconocer el enorme ingreso de las mujeres en la medicina, tiene que ver con esta permanencia de elementos simbólicos que van a arquitectura, a construir todo lo demás, ¿no? Y entonces se va a volver como incluso una exigencia casi casi naturalizada, lo vamos a ver un poco más adelante, que es independiente de las características de las personas, ¿no? Y entonces vamos a ver mujeres que encarnan estas características masculinas de autoridad, de violencia, de desafección, ¿no? No tanto porque sean mujeres, sino porque predomina la imagen de ser médico, ¿no? Por ejemplo, Edgar decía, no sé si te has percatado, él es un R1 de salud pública. Ves a una mujer y te das cuenta del tipo de especialidad a la que pertenece. Las médicas familiares son más coquetas, andan más arregladas, vienen en tacones, traen falda y vestido. Las de urgencias o traumas, ¿no? Ellas vienen en pijama quirúrgica y tenis, procuran menos el verse bien, en parte porque el área se les exige. Además, esto de la masculinización tiene que ver con algo que autoras como Marcia Villanueva y Roberto Castro han mencionado como la jerarquización de la profesión médica, ¿no? Hay dos formas de jerarquizar la profesión médica. Por los años de profesionalización, es decir, un R4 tiene mayor jerarquía que un estudiante de primer año o un interno de pregrado, pero además dirán Marcia y Roberto, la jerarquía tiene que ver con el prestigio social. ¿Y qué especialidades tienen mayor prestigio social? Curiosamente, aquellas que son quirúrgicas. Y en estas especialidades quirúrgicas, curiosamente, predominan en cantidad los hombres, ¿no? Sigue siendo un campo muy hermético en el que, si bien se permite el ingreso de mujeres, la experiencia que viven estas mujeres dentro de esta especialidad hace que reproduzcan estas lógicas, ¿no? De masculinización, porque son campos muy herméticos, ¿no? Como un club de Toby. Acá, por ejemplo, Victoria, que es especialista de medicina interna, dice, en medicina interna está más o menos equilibrada, es una especialidad en la que hay más o menos la misma cantidad de hombres y mujeres, pero ella menciona acá, ¿no? De alguna forma te tienes que volver, ¿no? Más buena que los hombres, hablar su idioma, entender sus chistes, dominar su campo, sin perder tu feminidad. Si no, una como mujer corre el riesgo de que la coman viva. Y esto es algo que en el testimonio de muchas mujeres, particularmente en especialidades quirúrgicas, ¿a cuáles me refiero? Cirugía general, ortopedia y traumatología, ¿no? Cardio, todas estas que tienen que ver con intervenciones directas, que usan instrumental quirúrgico, son especialidades, valga la redundancia, quirúrgicas en las que a las mujeres que ingresan se les va a exigir que no solamente que entiendan este lenguaje masculino, sino que lo encarnen, ¿no? Tienen que ser más toscas. Trauma y ortopedia les exige a las mujeres, bueno, ya estás acá, ¿no? En algunos testimonios lo que nos decían es, bueno, pues entonces tienes que aguantar, ¿no? Prácticas, no las puse aquí porque ya era demasiado, ¿no? En las que hay rituales de paso incluso, ¿no? Las R1 se les envuelve y se les golpea, ¿no? Y el argumento es, tienes que aguantar estos golpes para demostrar que tienes lo necesario para entrar a esta especialidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto que les mencionaba, ¿no? Entonces, masculinizarse tiene que ver con performar una cierta forma de ser médica, ¿no? Acá regreso al testimonio de Victoria, perdón, de Edgar, cuando habla de estas especialidades que se asocian justo con lo femenino, ¿no? Medicina familiar o pediatra, pues se les permite que sean coquetas, se les permite que vayan arregladas, porque pues se presupone que es una especialidad de mujeres, ¿no? Y entonces no hay necesidad de que encarnen esas características masculinas, porque además, dentro de estas jerarquías que menciona la literatura especializada, pues medicina familiar de entrada es la que nadie quiere, ¿no?
es a la que todos llegan como porque no les dio más para el examen nacional, y pediatría pues se presupone que es de mujeres, pero aquellas especialidades en las que se consideran estas características masculinizadas, entonces no solamente a los hombres, sino a las mujeres, se les va a exigir que anden eh, performando, ¿no? Estas características, que hablen fuerte, que sean más toscas, que se lleven a golpes, porque entonces tienen que demostrar que forman parte de ese campo, ¿no? En un lenguaje muy burdiano. Eh, de nuevo, el campo, más bien las especialidades médicas que tienen mayor jerarquía son aquellas que tienen mayor prestigio, tienen mayores ingresos, pero curiosamente, no tan curiosamente, son aquellas que tienen mayor predominio de hombres, ¿no? Y que exigen mayor masculinización y mayor educación del cuerpo. Eh, Además de esto, ¿no? De verse toscas, de aguantar, hay testimonios en los que el cuerpo se tiene que educar. En qué situaciones? Ya les mencionaba esta cuestión de los afectos, pero también en cuestión de las necesidades básicas, ¿no? Es decir, no puedes ir al baño, no puedes dormir, no puedes ir a comer. El argumento es, las cirugías pueden ser cortas como pueden ser largas y tú no sabes cuándo vas a ir a comer. Entonces, tú, si quieres entrar dentro de esta especialidad masculinizada, pongo el ejemplo de cirugía, que es la más prestigiosa entre los residentes médicos, pues tienes que tener la capacidad de educar a tu cuerpo, ¿no? Porque aquí es donde estamos los hombres, los cirujanos, los que valen la pena, ¿no? Esto que les decía, ¿no? De forma general, la medicina tiene muchos testimonios en el que la violencia pasa a ser, a formar parte del insumo educativo, ¿no? Es decir, medicina no es para cualquiera, y esto es algo que ustedes, si se acercan a cualquier estudiante de medicina desde el primer año, se los transmiten, ¿no? Medicina es especial. ¿Por qué? Porque no duermes, porque no comes, porque bla, 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 ¿no? Entonces, tiene que ver justo con esto, pero que se va a ver más remarcado en ciertas especies de regreso, como las quirúrgicas. Aquí Vicente, ¿no? Menciona en gineco, pasaba el titular, te dejaba sin dormir, te despertaba de abrupto por cosas muy tontas que podían esperar al día siguiente, y nada más te decía, ¿qué? ¿Estás enojado? Piénsale si vale la pena. Tu paz mental, capaz que ni sales, es este argumento. La persona que puede educar las funciones básicas, entrenar al cuerpo, someter al cuerpo, ¿no? Estas exigencias que muchas veces no tienen razón de ser, son aquellas que van a ser capaces de ser reconocidas como médicos, ¿no? Y que un poco sintetizando gran parte de lo que encontré en la tesis, es de nuevo esto que ya sabemos, ¿no? Esta triada del género, el cuerpo y los afectos siempre van a estar amarrados. En el caso de la medicina, hay un entrenamiento corporal, esto que les decía del sueño, del hambre, de ir al baño, de incluso ser sometidos a golpes, ¿no? Eh, Al mismo tiempo que tienen que ver con un entrenamiento afectivo. ¿En qué sentido? Yo lo que logré identificar son dos procesos. Por un lado, la desafección, ¿no? El médico no puede sentir, el médico pues no sirve si llora, ¿no? Pero por el otro lado tiene que ver con una mala gestión, ¿no? En el caso de los pacientes, ¿no? Y el género aquí opera, como les decía, como un regulador a nivel de lo simbólico que se ve plasmado en componentes sociales y subjetivos, ¿no? Y esto es interesante porque cuando yo entrevistaba a los residentes y los internos, pues sí hay un reconocimiento del cuerpo, pero siempre hay un reconocimiento del cuerpo como una cosa, como algo a lo que ellos se acercan para manipularlo, para observarlo, para estudiarlo, ¿no? Pero nunca hay como una reflexión sobre cómo es que ellos están sintiendo estas situaciones, ¿no? Incluso hay una ya cuando llegan a ciertos grados de residencia hay como una normalización de estas prácticas, ¿no? Pues es que ya es normal, o sea, desayuno a las 5 de la mañana, 4 de la mañana y pues como a las 10 de la noche, pues eso ya no es una comida, eso ya es una cena, ¿no? Pero tienen tan habituadas estas cuestiones porque tiene que ver con esto que Marcia Villanueva llamará la galenidad, o Verónica Gilmontes llamará el etos médico, ¿no? Es como este componente tan cultural, tan arraigado, que naturaliza que deben de vivir esas experiencias corporales para llegar a ser consideradas como buenos médicos. Y aquí me permito compartirles esto. Evidentemente el género también juega un papel importante en el uso y el entrenamiento del cuerpo. No quiero decir que siempre sea así, pero en el caso lo que pude identificar es que en el caso de las mujeres tiene que ver mucho con intercambios sexuales, ¿no? O sea,
no quieres que te ponga guardias de castigo, eres una chica que me atrae, pues tienes que salir conmigo, ¿no? Tiene que haber este intercambio. Pero también tiene que haber esta cuestión de servicios y cuidados, ¿no? Pues tú sirve el café para todos. Oiga, pero soy residente de la misma jerarquía. Sí, pero eres mujer, ¿no? Entonces tú estás ahí para cuidar. Te metes a quirófano, no eres tan atractiva para mí como adscrito, entonces te dejo entrar a quirófano, pero entras como mi asistente, ¿no? No te dejo que metas mano. O sea, tú simplemente estás para auxiliar lo que tus compañeros y yo hagamos, o simplemente hacer tareas administrativas. Y en el caso de los hombres sí tiene que ver con esta cuestión del uso del cuerpo como una herramienta, ¿no? Se les asignan tareas mucho más pesadas, tiene que ver también con tareas de mantenimiento. O sea, sabemos que los estudiantes de medicina pues no tienen que hacer ciertas cosas, pero bueno, dentro del hospital es todo un mundo, y entonces los adscritos se desquitan de ciertas formas, ¿no? Pues me caes mal, tú que eres hombre, ve y carga este instrumental y tráelo para acá. Oiga, pero pues está el de mantenimiento, no te estoy pidiendo a ti, porque tienes que demostrarme que quieres estar aquí, ¿no? Entonces, tiene que ver con este entrenamiento del cuerpo diferenciado. También tiene que ver con protección. En algún testimonio, en alguna ocasión alguien me compartía que su residente los mandaba, ¿no? Vamos a trasladar a un paciente, pues el que tendría que ir es el camillero y el conductor de la ambulancia, ¿no? Y lo mandaba él. Pues tú eres el R1, vete con él. Oiga, pero sabes que a mí no me toca. Además, está prohibidísimo por ley, porque si algo me pasa, no, pues ve, tú eres hombre, ¿no? Este es el testimonio. Y opera también, depende mucho de quién sea el superior, el jerárquicamente superior, si es un hombre o es una mujer. En el caso de las mujeres, pareciera que las mujeres cuando son adscritas o R más, los papeles se invierten. Suelen ser más protectoras con los hombres y mucho más punitivas con las mujeres. ¿Por qué? Porque se reproducen estas lógicas, ¿no? Que escuchaba yo cuando le preguntaba a una adscrita, que era de cirugía, mujer. ¿Por qué hacen eso? Pues es que las mujeres tienen que demostrar que vienen aquí porque quieren y no para casarse con un cirujano, ¿no? Es decir, va operando esta lógica de género, educación del cuerpo y los afectos. Y entonces esto es lo que a mí me permite decir que si bien hay más mujeres, podemos hablar de una feminización cuantitativa, pues también hay una masculinización cualitativa que a veces se nos va, ¿no? Porque entonces decimos, pues ya hay más mujeres, ya no hay problemas en la educación médica. No, sigue habiendo, porque tiene que ver con componentes culturales, ¿no? Creo que ya estoy pasándome del tiempo, no me entretengo tanto. Les traía más testimonios No se sobre esto. preocupe, tiene 2 minutos más. Perfecto. Ay, bueno, este entrenamiento corporal, esta disposición corporal, es algo que las y los estudiantes de medicina asocian mucho con ser disciplinado, ¿no? O sea, ser buen médico tiene que ver con la disciplina. La disciplina incluso ya Castro, por ahí del 2008, decía, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo se ven. Un buen médico tiene que andar siempre pulcro, de blanco, corbatita, pero tiene que estar recto, caminar de cierta forma, dirigirse de cierta manera hacia sus pacientes, ¿no? Y bueno, hay situaciones que ellos identifican como dolorosas, ¿no? Que les atraviesa el cuerpo, que tiene que ver con situaciones afectivas, pero que no trasciende una reflexión de qué se va a hacer ahí, ¿no? Esto que les decía, ¿no? Hay un proceso de incorporación del saber médico, testimonios en los que gente que viene de Oaxaca y trae entre comillas, ¿no? Ciertos vicios del lenguaje, y los médicos de mayor jerarquía los hable bien, ¿no? Y póngase el lápiz como niños chiquitos y párese enfrente aquí de nosotros y recítenos, ¿no? Tiene que hablar como un buen médico. Es esta cuestión de incorporar, hacer carne, esta imagen del ser buen médico, ¿no? Esto de los afectos, ¿no? Está prohibidísimo llorar. Esto, cierro con esto, ¿no? El carácter médico va a ser siempre valorado por otros médicos, por otros expertos. ¿Quiénes son nuestros expertos? Los de mayor jerarquía, ¿no? Cierro aquí con esto que les decía. Yo soy un superviviente de Vietnam, hay risas, pero de lo más feo, supongo que los golpes, cuando estaba en mi primer año había un R más, era recio el cabrón. A las mujeres las trataba fuerte, pero a nosotros nos daba nuestros caballazos. ¿Qué son estos caballazos? Golpes, ¿no? En la parte de los riñones. Eh, Tenía un sistema de castigos, te equivocabas una vez, pagabas el desayuno, la cena de la guardia, imagínate, eres estudiante, todo esto, ¿no? Eh, Te prohibía ir al comedor, porque entonces no cumplías con las exigencias que él te daba, tú no tienes. Aquí comen los médicos, ¿no? Estas fronteras morales. Nosotros somos médicos, tenemos derecho al comedor, tú no cumples con esta expectativa, es más, ni a la mipera, vete a dormir a las sillas súper incómodas, quienes hemos ido al sector público, ¿no? Sabemos cómo son, vete a dormir ahí con los pacientes, porque formas parte de ese círculo, porque no puedes encarnar esto. Ya,
cierro, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, el cuerpo de los médicos, y de nuevo, perdón que lo reitere en masculino, pero es esta construcción del médico como el que encarna toda esta sapiencia, todo este entrenamiento corporal, pasa a ser el conducto por el medio del cual se transfieren estos componentes simbólicos que van a legitimar la profesión médica, ¿no? Componentes que se han ido asentando a lo largo del proceso histórico y que dan forma a esta imagen del buen médico. Recientemente el IMSS dijo, se prohíben las guardias de castigo, y mucha gente dijo, qué bueno. Digo, sí está bien, pero hay que meternos más a fondo, porque tal vez ya no van a estar 72 horas, 48 horas, pero hay otras prácticas que tienen que ver con ese entrenamiento corporal, ¿no? Y bueno, ya, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un tema interesantísimo. De hecho, ya tendremos tiempo para, pues, para compartir algunas reflexiones. Me parece genial el tema puesto sobre la mesa, pero bueno, le doy la palabra, le cedo la palabra a Emanuel, que funge en esta sesión como comentarista, e inmediatamente pues abrimos al resto de los colegas, las colegas que estamos en la sesión. Sí, buenas noches, tardes, bueno, aquí ya está oscuro. Eh, pues muchas felicidades primero, antes que nada, gran tema, honestamente, me gustó mucho y el acercamiento que hace me parece bastante adecuado. Emanuel, comentan por acá Ajá, que no se escucha, que no se escucha bien. a ver, si alzo un poco más la voz. Bueno, yo ahora escucho mejor. No sé, Ana Marisela, porque fue quien comentó que no se escuchaba. Creo que ahora sí se escucha mejor, Emanuel. Gracias. Sí, excelente. Este, bueno, creo que es un tema bastante interesante y muy importante porque generalmente pasa desapercibido, ¿no? Cuando pensamos en la formación médica, que en pocas palabras, en resumen, no solo se enseñan saberes técnicos, sino que se moldea un cuerpo, una sensibilidad y una forma específica de habitar el mundo. Y me parece muy potente que aquí la masculinización no sea entendida como un asunto demográfico. No tiene que ver con cuántos hombres o mujeres estudian medicina, sino como la incorporación de un conjunto de disposiciones simbólicas asociados a lo masculino, es decir, el control, la dureza, la resistencia al dolor, la distancia emocional, la jerarquía, la disciplina del cuerpo, y hasta del tiempo, ¿no? Y lo que aparece en los testimonios es muy claro. O sea, el estudiante no solo aprende sobre tejidos o a reconocer olores, a escuchar respiraciones, sino aprende también a no llorar, a no quejarse, a no sentir demasiado, a no tolerar el maltrato, a normalizar la violencia como parte del proceso formativo. Y pues en ese sentido, la violencia deja de verse como un exceso o una desviación y comienza a aparecer como un mecanismo más pedagógico. Y esto pues produce un cuerpo que la medicina necesita, al parecer, ¿no? Los pellizcos, los golpes, la privación del sueño, la humillación, no solo son aquí anécdotas duras, reales, concretas, sino también pues prácticas que, que entrenan una disposición corporal y una moral específica. Este, Así me parece que surge algo muy interesante, ¿no? La idea de que al buen médico no se le define únicamente por lo que sabe, sino también por lo que soporta. Y esto es interesante, ¿no? Porque un médico soporta el cansancio, el hambre, el dolor propio, el ajeno, porque no se involucra demasiado, ¿no? Y se me ocurría una pregunta, ¿no? La deshumanización del paciente comienza en la
desensibilización del estudiante, porque también parece clave el punto donde se observa que muchas médicas deben volverse cabronas, ¿no? Hablar más fuerte, caminar distinto, habitar el hospital con otra corporalidad para ser tomadas en serio, mientras sostienen otra identidad fuera de ese espacio. Y pues eso habla de una doble vida, ¿no? Muestra que la masculinización no borra el género, sino que obliga a performarlo estratégicamente para sobrevivir, y eso es algo pues, bastante fuerte, ¿no? Y lo que me parece interesante es que más hablar de feminización de la medicina por el aumento de mujeres en la matrícula, como bien dice el compañero maestro, nos hace o nos obliga a pensar que lo que persiste es una estructura profundamente masculinizada en la profesión de la medicina y que captura a todos los que entran a ella, ¿no? Para no hacer esto muy largo, me quedo con la idea de que el cuerpo del médico en formación se convierte en un lugar donde se sedimenta pues la historia simbólica de la medicina, un cuerpo disciplinado, controlado, resistente y completamente vertical, ¿no? O jerarquizado. Y un cuerpo que aprende a ejercer la razón sobre sí mismo y sobre otros cuerpos, y en general pues en empatía, ¿no? Y como pregunta, se me ocurrieron varios, pero creo que es lo que me interesa más. Sería, ¿estamos formando profesionales de la salud o estamos produciendo sujetos capaces de habitar y reproducir una lógica de violencia legitimada por la idea de profesionalización? Esa sería como la pregunta, ¿no? Y pues hasta ahí sería todo. O sea, mientras estaba leyendo así los testimonios que documentó el maestro, recordé de muchísimos compañeros que tuve de medicina también que me contaban todos sus sufrimientos y los hablaban como si fueran un tipo de, pues lo decían con mucho orgullo, pues, ¿no? Sufrir. O sea, tenía un amigo que me dijo que estaba en una cirugía, que estaba debajo del foco en plena cirugía y tenía 40 grados de fiebre y no podía moverse, no podía salir del cuarto. Y no se daba cuenta, él pensaba que era el calor del foco que tenía en la cabeza, pero él estaba enfermo y no se había percatado de sí mismo. O sea, hay un distanciamiento hasta de sí mismo en muchos casos, ¿no? También me contó que en algunos momentos los obligaban, parte de su entrenamiento era obligarlos a comer cerca de los cuerpos, para que no les causara, pues sí, como un tipo de entrenamiento en contra de ver cuerpos desfallecidos y no sentir asco. Entonces me hacen prácticas sumamente violentas, ¿no? Y me parece sumamente importante que se hable de este tema y se visibilice como lo hace nuestro compañero, ¿no? Pues muchas felicidades por la investigación, me gustó mucho y cedo la palabra al resto. Muchísimas gracias, Emanuel. Comentarios muy certeros, sobre todo te agradezco las dos preguntas planteadas porque, bueno, pues nuestro colega Alfonso puede volver sobre ellas, pero también el resto de los integrantes pueden dirigir sus reflexiones en relación a ambas preguntas. Muy interesantes, no solo los comentarios, sino también esas dos preguntas que pudieran, pues, ubicar la reflexión al respecto. Pues entonces quedaría el espacio abierto al debate en grupo.
el maestro Luis Alfonso, si quiere en algún momento usted también intervenir para retomar los comentarios o retomar pues las preguntas, sin problema, lo puede hacer. Entonces, sugiero que pasemos la palabra a nuestros colegas y en ese sentido pues nos vamos organizando. Sí, Brandon, veo que ha pedido la palabra, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí se escucha bien ahí? Sí. Perfecto, yo Ok. lo escucho. Bueno, a mí me parece que fue una exposición sumamente interesante. Em, yo, pues, soy también parte de la Universidad de Guadalajara y, y yo, de hecho, trabajo en el CUCS, ahí en Ciencias de la Salud. Entonces, me puse mucho a pensar en esto que nos compartía el maestro Alfonso, y hay como dos ideas que quisiera comentar, o tres. La primera es en relación a... Ay, perdón, es que ando un poco seco. La primera es en relación al currículum oculto, porque justamente una de mis labores en la universidad es dar el bloque de psicología educativa en el CUCS, y hablamos mucho de las dinámicas de la pedagogía, de lo que se entiende por procesos de enseñanza y demás. Y ese tema del currículum oculto es muy notorio en la universidad, sobre todo en torno a los estudiantes y el dominio que la medicina tiene sobre las demás profesiones propias del centro universitario. O sea que en primer lugar están los estudiantes de medicina y después las demás carreras. Y cómo eso incluso se ve fomentado por, por estos ideales que existen de que la medicina es la única carrera válida o con mayor hegemonía dentro de la salud. La segunda cosa que me quedó pensando es que además de dar clases allí en psicología, participo en una maestría que tiene como enfoque la inclusión. Entonces, en algún momento, las y los estudiantes y yo hacíamos un ejercicio de ir entrevistando a los estudiantes del centro universitario respecto a sus carreras y saber qué tan inclusivos consideraban que era la carrera y la universidad. Y algo que me quedaba muy marcado es que en primer lugar, digo, lo digo desde mi trinchera y desde la experiencia que tuve, ¿no? Pero me quedaba muy marcado que cuando nos acercábamos a los estudiantes de medicina, por un lado, las preguntas que les hacíamos, como nosotros no pertenecíamos al gremio médico, como que tú notabas como un distanciamiento, ¿no? De que, ¿quién eres tú y por qué me estás hablando? Y en segundo lugar, ellos no pensaban ni un segundo, porque una de las preguntas era, oye, ¿tú consideras que esta carrera puede ser estudiado por alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad? Y ellos nunca vacilaban en decir no. En decir no, esta carrera no es para cualquiera, esta carrera es para gente que pueda soportarla. Entonces, me parece que eso es preocupante en dos niveles. El primero, en la representación, justamente como dice el maestro Alfonso, que se tiene de la profesión médica, y el segundo, en tanto a la concepción que se tiene de las personas que no entran en la normativa capacitista, ¿no? Y cómo son incapaces de hablar de lo que, de hecho, muchas veces desde la medicina se habla sobre todo lo que tiene que ver con el capacitismo. Y la tercera sí es sobre todo una pregunta, o sea, si de las dos primeras cosas el maestro Alfonso tiene algo que decir, creo que sería muy chido, pero la tercera sí es sobre todo una pregunta, y es que mientras yo lo escuchaba, pensaba en que este tipo de cosas, como parte de la universidad y entre los estudiantes, pues son notarios, o sea, los estudiantes lo sabemos, los profesores lo sabemos, eh, y me preguntaba si este tipo de trabajos en donde se deja ver todo este currículum oculto que sale a la luz y esta masculinización de la profesión, si este tipo de trabajos son bien recibidos dentro de los ámbitos médicos. Yo me lo preguntaba porque yo francamente pensaba, qué chido estaría que el maestro Alfonso fuera a la universidad y hablara de estas cosas, ¿no? Pero francamente me imaginaba llegando y diciendo, oye, vamos a dar una conferencia sobre estas temáticas, y pues siento
no sé qué tan bien sería el recibimiento. No sé si el maestro Alfonso tenga alguna experiencia en ese sentido. Gracias. Muchísimas gracias, Brandon. ¿Alguna otra intervención? Sí, doctora Susana. Hola, buenas tardes. Pues muchísimas felicidades para el maestro Alfonso. Muy interesante su ponencia. Y nada más, yo quisiera analizar la parte de la jerarquización y la parte del prestigio para la profesión de la medicina, porque es una de las profesiones en las que no cuestiona, no cuestiona pues lo que te digan del diagnóstico, pues, cuando no es como otra profesión. Por ejemplo, yo hacía la comparativa, por ejemplo, con los arquitectos, ¿no? Que siempre cuestionas que si está mal el proyecto, que si hay que cambiarlo. En el caso de los médicos nunca le cuestionas absolutamente nada, ¿no? Y quería preguntarle al maestro Alfonso si han visto esta parte de la salud mental de los residentes, las y los residentes, si se ha analizado, porque he visto a últimas fechas, pues cuestiones de suicidios, depresiones, cuestiones muy graves que han salido a la luz también, ¿no? Relacionadas con estos chicos y chicas residentes, también de abusos, abuso sexual, acosos, etcétera, ¿no? Eso, ¿qué tanto ha cambiado este currículum oculto, con estas denuncias que se han hecho a últimas fechas? ¿Se ha modificado algo de estos comportamientos tan violentos que se dan al interior o no? Gracias. Muchas gracias, doctora Susana. ¿Alguien más quisiera intervenir antes de hacer quizás una primera pausa y pues evidentemente devolverle la palabra a Luis Alfonso? Lisbeth. Gracias. Pues maestro, también un gusto escucharle y fíjese que yo ya había pensado en que toda esa violencia pues va generando circunstancias en ellos, merma hasta su salud, ¿no? Este tipo de violencia no solamente psicológica, porque sí se refieren a ellos como, pues si no puedes aguantar esto, lo que exponía, ¿no? Entonces no tienes madera de médico y a su vez replican este tipo de violencia un tanto simbólica y hasta también psicológica en los nuevos estudiantes. O sea, esta es una cadena que va perpetuándose, ¿no? Como un ciclo de violencia, efectivamente. Y me acuerdo que hace un tiempo surgió una noticia de que grababan a un médico, ¿no? Que les decía a los médicos que si no servían, la. Pero he de decirles que tengo un hermano médico y cuando yo le dije, oye, pero ¿por qué toleran este tipo de violencia, no? Y dice, pues porque, o sea, nosotros no vamos a dormir 8 horas y le puedo decir al enfermo, o sea, está justificada aparte, ¿no? La violencia se justifica. Pues porque no le puedo decir al paciente, híjole, no he dormido mis 8 horas, regrese más tarde, ¿no? Tengo que dormir mis 8 horas y después lo atiendo. Entonces se han normalizado tanto, sí, estos actos, que hasta creo que sí tienen un impacto en los pacientes, ¿no? Como, pues yo ya aguanté, ahora le toca aguantar a usted, ¿no? Y creo que esa es la parte bien interesante también que podría, ¿verdad? Aquí nosotros solicitamos poner a la mesa, como mirar cuál es el impacto que tienen los pacientes, porque es una réplica de violencia, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y por ahí veo otra. Luis Alfonso, ¿prefieres hacer algunas consideraciones y luego volvemos con Itzia? Yo también quiero hacer un par de comentarios. ¿O prefieres seguir escuchando como lo prefieras? Pues como ustedes me digan, yo estoy tomando nota. A ver Muy si bien. puedo amarrar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Itzia. Sí, muchas gracias. Alfonso, un gusto escucharte otra vez. Siempre fascinante todo lo que comentas y expones. Y qué padre que lo hayas llevado ya al nivel doctoral. Estoy súper contenta por ti. Y bueno, y también por nosotros, porque todo lo que haces suma un montón. Bueno, mi pregunta, oye, ¿hay estudios comparados sobre esta figura del buen médico? No sé si se percibe igual en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, ¿cómo es? Y porque además, habiendo ya
estudios sobre la importancia de la calidad del sueño y la productividad, o sea, y el desempeño y demás, se siguen considerando estos ejercicios de violencia como parte de un buen hacer, ¿no? En el ejercicio de la práctica médica. ¿Y tú cuál es el futuro que observas, ¿no? ¿Qué cambios? O sea, porque sí escuché que decías, ¿no? A ver, sí está muy bien que hagan esto, pero hay que ir al fondo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, el futuro? ¿Hacia dónde tendríamos que caminar para conseguir modificaciones sustantivas, ¿no? Al menos en México. Muchas gracias y felicidades otra vez. Qué gustazo. Muchas gracias, Itzia. Gracias, Itzia. ¿Alguna otra intervención? Veo a la maestra Eva. Sí, maestra, adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia. Ha sido muy interesante. Bueno, mi punto de vista como psicoterapeuta, en los últimos años, bueno, me estaba acordando de las mujeres con las que he trabajado que son médicas y me llama mucho la atención el ver que cómo se enlaza la violencia que ya nos expuso ahorita el doctor Alfonso, pero también con la violencia que viven en sus relaciones de pareja principalmente, que fue como el motivo de llegada en mi consultorio. Entonces me llama mucho la atención que con estas personas justamente hay también esa normalización de la violencia en sus relaciones familiares, de pareja, laborales incluso, en donde muchas veces son incapaces de poner límites e incluso de reconocer la violencia. O sea, yo me recuerdo en estos procesos de acompañamiento psicológico en donde tenía que señalar, ¿no? Esto es violencia psicológica, esta es violencia física, esta es violencia sexual, ¿no? Porque a mí me sorprendía mucho que alguien pues de la preparación no pudiera identificar estas violencias. Entonces, con todo esto que nos expuso, pues hace total sentido, ¿no? De que no hay esto y de entonces cómo se va normalizando en todas las áreas de su vida, no solamente en su formación. Entonces, bueno, quería compartir eso. Muchas gracias, felicidades. Muchísimas gracias, maestra Eva. ¿Algún otro colega, alguna otra colega? Jocelyn, ¿cómo no? Y también, bueno, en este orden, primero, Luis Alfonso, has tenido, en principio, el impacto de la presentación es positivo, se ha generado el debate, eso es lo más importante, o sea, ya ganamos, ya ganamos. Entonces, en este orden, Jocelyn y seguidamente la doctora Roxana, licenciada Jocelyn, y luego la doctora Roxana. Muchas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias al maestro Alfonso por su presentación y por el trabajo que viene realizando. Me parece pues sumamente necesario empezar también a cuestionar esta parte, bueno, estas dinámicas violentas que se generan en los espacios de trabajo y más pues desde la formación. Entonces, muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta con relación, me llamó la atención, no creo que hice clic con su investigación, porque yo ahorita comencé a plantear una investigación en términos de las niñas menores de 15 años que son violadas y que, bueno, acuden a los servicios de salud. Todavía está en inicios la investigación, de hecho, todavía no tengo muy delimitado el problema, pero me llamó la atención que, al igual que su investigación, yo inicié con representaciones sociales, ¿no? Como categoría central y, bueno, justamente, pues la literatura, la formación me ha estado llevando a problematizarlo desde otro punto y uno de esos es justamente el cuerpo. Entonces quería ver si tenía alguna recomendación tanto teórica como metodológica. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jocelyn, y me parece genial. Este también es un espacio, o sea, nuestro grupo es un espacio de reflexión colectiva que también funciona justamente para colocar sobre la mesa en nuestras sesiones, pues, esas ideas que están formando parte de nuestros proyectos de investigación e incluso, qué bueno, ¿no? Que en este espacio también pues, nos conectemos para posibles lectores, posibles directores, en fin, eso está muy bien. Muchísimas gracias, Jocelyn. Y la doctora Roxana estaba pidiendo la palabra y veo que también está pidiendo la palabra Ana. Así que vamos en ese orden. Bueno, me sumo a todas las felicitaciones. Alfonso, muchas gracias por esta ponencia, esta exposición. Súper interesante la manera en cómo analizar de manera performática esta práctica médica. Y bueno, escuchándote me acordé también un poco para abonar a toda esta reflexión en las aportaciones de Silvia Federici, que pues también, ¿no? O sea, habla de cómo se empezó a introducir la medicina moderna a través del despojo y de estas prácticas violentas como un instrumento patriarcal y de control social, ¿no? Y cómo a su vez pues se han dejado de lado otras prácticas que estaban vinculadas a lo femenino, ¿no? Como parteras, curanderas, ¿no? Como algo menor, que se había subordinado justamente para el control, bueno, muy interesante, ¿no? Sobre el control del cuerpo, de la autonomía, ¿no? Y la consolidación del capitalismo, ¿no? Y en toda esta separación de lo femenino, del despojo y la reproducción de la violencia, también pues me quedé pensando en de qué manera se incluyen otras identidades sexogenéricas en esta práctica médica, ¿no? O sea, si has como visualizado esa parte y de qué manera se ha resignificado, no sé. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alfonso, pues felicidades por tu exposición. Fíjate que ahorita lo que comentaba Rosana, más o menos para ahí va mi comentario y pregunta a la vez. Cuando te estaba escuchando, me venía en la mente, pues no me había puesto a pensar lo que hace referencia, ¿no? Sobre los cuerpos entre los médicos. Yo siempre, bueno, había pensado que, bueno, y siempre es eso, ¿no? Que dentro, y lo que decía Rosana con respecto a la violencia que menciona Silvia Federici, ¿no? Y yo agrego un poco más que en el sector salud hay muchas violencias invisibilizadas, ¿no? Entonces, eso es muy claro. Pero pensando en lo que te escuchaba, yo siempre decía que estas violencias siempre están dirigidas, o sea, nunca pensé que dentro del ámbito entre ellos, entre los médicos y médicas, había estas violencias, pero yo siempre decía, bueno, estas violencias siempre en el médico, en el discurso que nos avientan y no podemos decir absolutamente nada, no los podemos cuestionar porque para eso estudiaron casi 9 años, ¿no? Porque son la neta del planeta y no son los chidos, son los, o sea, no podemos decir y ellos son los que saben, ¿no? Pero me venía en la mente con lo que te estaba escuchando, que no sé si el médico y a la médica se den cuenta de estas violencias que ellos mismos se enfrentan, pero a su vez que reproducen en los pacientes, pero sobre todo particularmente en los cuerpos, y que sea un poder, o sea, que sea una forma de poder estricto para ellos y que se atienda hacia el género, y entonces a su vez posicionen en un disciplinamiento en los mismos cuerpos. O sea, lo digo porque a veces yo como paciente, yo ya no dejo de ser Ana, porque mi cuerpo ya es ni tampoco ya deja de ser cuerpo, no sé, yo a veces así me siento cuando voy con el médico o la médica, o sea, soy como un conejillo de indias, o sea, dejo de ser como mi ser, porque yo estoy a las expensas de ellos, y ellos son los que me están así, ¿no? Entonces, como son los chidos, como son los que saben, entonces mi ser deja de estar ahí ser. Y no sé si esta sea una forma de disciplinamiento para los cuerpos y que a su vez reproducen, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, o sea, pienso en las mujeres embarazadas, ¿no? O sea, y es ahí donde se hace una violencia obstétrica que muchas veces
pues esta violencia ni las mismas mujeres la entienden, ni saben, ni la reconocen, ¿no? No sé, espero haberme dado a entender, pero todo se me vino a la mente con lo que estabas diciendo. Muchas gracias, Alfonso, felicidades. Muchísimas gracias, Ana. Si no hay, o sea, no veo ninguna mano levantada por ahora, entonces voy a aprovechar la oportunidad para compartir algunas reflexiones y bueno, si en el transcurso de mi intervención pues nadie se le ocurre algo más, que estaría genial. De hecho, aprovecho para agradecer a todas las colegas que han intervenido, genial. Pues entonces me permito hacer algunos comentarios. Lo primero es que, bueno, sumarme a la felicitación, ya lo había hecho anteriormente, pero una vez más. Hay una primera cuestión que me parece muy interesante rescatar, y es el hecho de que esta reflexión que propone el maestro Luis Alfonso, aunque está situada, está acotada, evidentemente, hay digamos, un interés investigativo en particular, o un proyecto, una empresa científica en particular, pero es que esta reflexión puede ser perfectamente sostenida y de hecho esta reflexión invita a que podamos utilizar con estas lógicas teórico-metodológicas que estaba comentando el maestro Alfonso, que podamos revisar, por ejemplo, ese fenómeno en el ámbito de la política, eh, que es uno de los espacios o uno de los campos donde se suele sostener de manera casi caricaturesca el hecho de la cantidad de mujeres en, por ejemplo, los espacios legislativos y lo que ello implica, ¿no? O sea, haciendo este paralelismo con el análisis de Luis Alfonso en términos de lo que estadísticamente implicaría en términos de acceso versus las lógicas, las dinámicas, la estructura profundamente patriarcal que sigue permeando el ejercicio de la política, por llamarlo de alguna manera. Y así lo podemos ubicar en otros espacios, ¿no? O sea, mi primera cuestión es, y de hecho es un elemento que me parece muy interesante, es que esta matriz de análisis, esta matriz reflexiva que propone el maestro Luis Alfonso es posible de utilizar pues en otras empresas científicas, en otros campos donde haya, digamos, dinámicas similares. Eso es lo primero. Lo segundo que me parece muy interesante, y creo que lo tomaron algunos y algunas de las colegas, es cómo este espacio, este campo, este contexto que implica espacio físico, pero no solo espacio físico, donde el cuerpo es el espacio, un espacio ahí fundamental de tensión, de disputa, de expropiación. Bueno, eso lo voy a comentar un poco más adelante, pero como este también es un espacio de reproducción del patriarcado. O sea, y sobre todo me resulta muy interesante con uno de los ejemplos que ponía Luis Alfonso, cómo las mujeres solían ser, o al menos en sus indagaciones, más punitivas con las propias mujeres y más permisivas con los hombres. Entonces, cómo estos elementos también permiten identificar los pequeños sostenes o los pequeños resortes que mantienen tan vital al sistema patriarcal. Y ya para concluir, una tercera idea que un poco le estaba adelantando, ¿no? El cuerpo como garantía de competencia, el cuerpo como marca de calidad, el cuerpo como aptitud garantizada, en este caso en el desempeño pues, de la medicina o de los servicios médicos. Y justamente ver el cuerpo como ese espacio, bueno, el maestro ahí nos mostró una infinidad de posibilidades de análisis, pero sobre todo recalcar el cuerpo como espacio de resistencia y desde las dos variantes, o sea, de quienes resisten esos mecanismos de disciplinamiento y luego el cuerpo como espacio en el que hay que probar es la resistencia como aptitud, la resistencia como aquel elemento que va a alimentar luego el prestigio, ese prestigio del que hablaba la doctora Susana y que tendría que ver también
con el capital social. O sea, cómo cómo el cuerpo como resistencia se asocia al dolor. El dolor es necesario, hay que experimentarlo, hay que sufrirlo, y si no lo sufrimos, no estamos curtidos, curtidas, no pasamos las pruebas de fuego y por lo tanto no somos buenos médicos. Retomando esta idea sobre la que cuestionaba o sobre la que reflexionaba el maestro Luis Alfonso, el tema de la fatiga. O sea, hasta dónde se empuja el cuerpo para demostrar. Pero también me pareció muy interesante la cuestión de la expropiación de emociones. Cómo se exige que sean arrancadas la posibilidad de experimentar ciertas emociones, y pues eso lo conecto con algunos elementos que habían comentado mis colegas, cómo después eso concreta en la manera en la que ya estos médicos y médicas en práctica disponen de los otros cuerpos. O sea, justo lo que decía Ana, ¿no? Definitivamente esa violencia ejercida por el personal médico, que además es parte de lo que yo estoy investigando en mi doctorado. En mi caso específico, yo estoy revisando violencia hacia mujeres trans en servicios de salud. Y pues esa es una explicación, me hizo toda lógica, ¿no? O sea, la explicación de cómo estos médicos o estas médicas, aunque bueno, focalizamos en médicos y médicas, pero de modo general el personal de salud, cómo quizás un elemento interesante que puede explicar pues esta disposición violenta de los cuerpos esté en ese proceso de fragua del desempeño. Cuando digo especialidad no me refiero a especialidad como figura académica, sino a la medicina, o sea, el proceso de formación en medicina. Y luego lo simbólico, ¿no? La ropa, la disposición, el tejido, cómo se lleva, incluso hasta la blanquitud de la bata, ¿no? Incluso la forma física, o por ejemplo el tema de los tatuajes o las marcas en el cuerpo, la ausencia de marcas en el cuerpo, de perforaciones o de tatuajes. Y también me puse a pensar la juventud, lo joven, el cuerpo joven. ¿Qué dice? Y yo creo que ahí sería un tema conflictivo, ¿no? Porque en mi experiencia personal, un poco revisando lo que me ha tocado vivir, en ocasiones sentimos que el médico, quizás una persona no joven, le atribuimos el sentido de la experiencia, de la competencia. Sin embargo, en algunos contextos, el cuerpo joven lo podemos identificar como la posibilidad de un servicio, digamos, más efectivo, mejor prestado, quizás en ese tipo de servicios donde la fuerza física es relevante. En fin, también ese asunto del cuerpo joven o el cuerpo no joven, o no sé cómo lo llamamos, también ahí como resulta, o sea, como eso también me pareció muy interesante en esta lógica de lo simbólico, ¿no? Cómo el cuerpo, pues, forma parte de ese performance, porque además hay una categoría que comentaba la doctora Roxana, es una categoría que yo creo que es muy, muy interesante. Entonces, esas son algunas de las reflexiones que quería compartir, y yo creo que ahora sí, maestro Luis Alfonso, la palabra es suya, para que incluso ya la use casi como cierre de esta sesión. Muchas gracias, pues muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios, de verdad. Pues me siento muy agradecido. Tomé algunas notas, espero poder responder a todas. Primero, en relación a lo que mencionaba el licenciado Alexis de la deshumanización del trato al paciente, y que es esta cuestión de la educación médica. Sí, digo, yo no lo exploré tanto, pero justo es como una de las líneas que estoy como visualizando, que hay como una contradicción ahí, porque mientras que la Ley General de Salud habla de una atención humanista, personal, hacia los pacientes, pues no se dan estas herramientas, ¿no? Incluso curricularmente, si uno analiza las mallas de la licenciatura de cualquier universidad, es raro que veamos una universidad pública o privada que dote de esas herramientas para atender a los pacientes, ¿no? Son pocas las escuelas que dan, por ejemplo, técnicas de entrevista, de trato con el paciente, no hablemos de bioética, y por ahí, por ejemplo, Marcia Villanueva tiene un textillo en el que habla de que
justo a los médicos en formación se les entrena corporal afectivamente para deshumanizarse, que es una categoría que ella usa, justo para descolocarse de ese sentido de vulnerabilidad que pueden tener los pacientes. Y entonces, estoy siendo injusto con el texto, pero ella menciona que son como dos caras de una moneda, ¿no? Todo lo vulnerable, lo jerárquicamente inferior, todo aquello que no se desea se coloca en el paciente, ¿no? Y todo aquello que va a ser deseado se coloca del lado del médico, y entonces por eso hay todo este entrenamiento. En relación a esta cuestión de la educación médica y las prácticas culturales, ¿qué es lo que se está enseñando? Justo por ahí en la tesis, ahí yo menciono que hay como una cuestión latente entre lo instituido y lo instituyente, muy a lo Castoriadis, ¿no? Porque operativamente los protocolos, las leyes, los reglamentos siempre hablan de una formación humanística, de una atención especializada, y hay un montón de situaciones ahí que en teoría tendrían que formar médicos y médicas más humanos, pero en la realidad estas prácticas culturales pues están más bien empujando como a la otra parte. Entonces, parte de lo que yo propongo en la tesis es que pues no se puede hablar de esta formación humanística si no entramos como a entender los procesos culturales, ¿no? En relación a lo que mencionaba Brandon del currículum oculto, de cómo ha sido exponer esto, yo les comparto, yo estoy estudiando el doctorado en la Facultad de Medicina, es en bioética, y cuando hicimos el primer coloquio, presenté, dije, pues este es mi trabajo, y un poco para cómo ha sido esta experiencia. El doctorado es en bioética, está en la Facultad de Medicina, y los primeros que levantaron una mano fueron médicos, ¿no? Yo dije, bueno, va a haber debate, hay inquietud. No, lo primero que me dijeron es, ¿y tú por qué estudias esto? ¿No? Tú no eres médico. Y entonces, al no ser médico, tú no entiendes toda esta belleza de la formación que hay, ¿no? Yo dije, ay, güey, no, pues está tremendo, ¿no? Esta naturalización, porque yo ya, este trabajo es continuidad del trabajo de maestría y de otras cuestiones que yo he tenido trabajando, pero que yo me doy cuenta, yo he trabajado con personal médico mucho tiempo, entonces yo decía, aquí hay algo, ¿no? Entonces ellos me decían, no, ¿qué haces aquí? ¿No? Y siempre, durante 2 años, hasta que ellos se egresaron porque eran de generaciones arriba, siempre fue el ataque, ¿no? O sea, tú no entiendes, tú no sabes estos procesos, hay toda una tradición detrás, ¿no? Entonces, a mí me ayudaba mucho esto a entender, ¿no? Y decía, pues, no es que sea en mala leche o en sea mala onda de ellos, sino más bien está operando toda esta lógica institucional heredada, ¿no? Porque ya lo mencionaban muchas y muchos de ustedes, pues la medicina en México tiene una tradición muy fuerte. Justo tomaba aquí las notas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno revisa la historia de la medicina en Estados Unidos, se da cuenta que la historia de la medicina en Estados Unidos es una historia de autonomía, muy del profesional que anda por sus lados, ¿no? Mientras que aquí en México la medicina siempre ha estado muy vinculada al papel del Estado, y entonces por ahí yo trato de rescatar qué papel juega el Estado en soportar o sostener, promover, perpetuar estas lógicas, porque no es algo que haya podido profundizar en la tesis, pero creo que ahí hay algo. O sea, la primera academia que se vuelve un órgano colegiado con capacidad de consejo, por así decirlo, en la era del porfiriato fue la Academia de Medicina, ¿no? Entonces, eso dice mucho de cómo se construye la medicina y que va trayendo rezagos culturales en el presente, ¿no? Decía la doctora Susana en cuestión de salud mental de residentes, sí hay muchas investigaciones, no sé si esa era la pregunta, pero hay un montón de investigaciones sobre esto, pero a mí me resultan problemáticas porque curiosamente le dan la vuelta. O sea, a mí me parece que reproducen este discurso de es el residente el que está mal, ¿no? Es que el que se suicidó es el que está mal. O sea, él es el que tenía deficiencias. Incluso acá en la Facultad de Medicina, para entrar a la maestría, al doctorado, o incluso a la Facultad de Medicina, ya hacen exámenes psicométricos, que digo, no tienen alguna función, pero también me parece que se corre el riesgo de instrumentalizar y decir es que el que no tiene las características necesarias es el estudiante, ¿no? O la estudiante, cuando en realidad, pues, tanto, yo digo, desafortunadamente, al menos una vez al semestre hay un intento de suicidio acá en Facultad de Medicina, y eso nos tendría que decir mucho de las lógicas que operan en la formación, ¿no? Decía la maestra Lisbeth, esta cuestión de la justificación de la violencia, pues yo justo tiene que ver con esta noción identitaria, ¿no? Siento yo que va de ahí, de esta distinción, valga la palabra disburdiana, ¿no?
Es decir, ellos y ellas se consideran casi una élite intelectual porque pueden resistir ese maltrato, ¿no? Y entonces se vuelve un insumo moral que distingue al vulgo. Yo les digo a mis estudiantes, ¿no? En bioética, les digo, uno que es un simple mortal y ustedes, los médicos, porque de verdad los entronan en eso. O sea, ustedes pueden soportar desvelos, pero que además me adelanto un poquito, ¿no? De cómo se justifica la violencia en relación al desgaste, a esto que mencionaba. Entonces, que yo no le puedo decir a mi paciente que necesito dormir mis 8 horas, cuando en realidad, y esto lo enlazo con lo que mencionaba Itzia de los estudios comparados, Islandia, Finlandia y Noruega ya están implementando guardias de menos de 24 horas, justo por eso, porque saben que uno puede estar sin comer, uno puede estar sin tomar agua, pero uno no puede estar sin dormir más de 2 días sin tener consecuencias a nivel neurológico, ¿no? Y entonces, el argumento que se da aquí en México es que yo puedo decir a mi paciente que no he dormido, cuando en realidad no se están viendo que se podrían organizar jornadas de trabajo mucho más equitativas que satisfagan estas exigencias formativas. Pero regreso a esto que les decía de la historia, ¿no? Este modelo de guardias de 24, 48 y 72 horas tiene que ver con cómo es que se institucionaliza la medicina científica, ¿no? A partir del informe Flexner en Estados Unidos, en el que dice, no, los estudiantes de medicina tienen que entrar o sea, tienen que hacer teoría y hacer práctica, pero hacer práctica rigurosa, estar en los hospitales. Y entonces aquí en México dicen, pues está bien, no se genera un modelo propio, sino que se emula el que hay en Estados Unidos y dicen, pues guardias de 24 horas, ¿no? Cuando en realidad las guardias también tienen una función bastante perversa porque la mayoría de los internos y los residentes, al menos en sus primeros años, hacen mucho trabajo administrativo, ¿no? Entonces es todo ese trabajo que los adscritos, los médicos que ya están dentro de la institución no quieren hacer. Y yo creo que eso es algo que se tendría que revisar. En relación a los estudios comparados, no sé si hay estudios comparados, yo no ubico ahorita alguna, pero sí hay mucha investigación parecida a esta en Brasil, en Colombia, y en Chile. En Estados Unidos hay poquitas, sí hay mucho sobre salud mental, pero lo que les decía, a mí me parece que le dan la vuelta, porque entonces se habla de esto, ¿no? O sea, incluso la propia Asociación Médica Americana ha reconocido que hay especialidades médicas que acortan el promedio de vida por el estrés, por los desvelos, ¿no? Pero no hay esta problematización mucho más profunda, es simplemente, los urgenciólogos, su promedio de vida es de 64 años, ¿no? 20 años menos que el promedio, pero ¿por qué? O sea, no me parece que no se aventuran a hacer eso. Y ¿qué habría para futuro? Pues yo creo que hay algunos cambios, pero justo tiene que ver con tratar de convencer a la otra parte, ¿no? Al personal de salud, particularmente a los médicos, porque generalmente los puestos directivos en las instituciones de salud son personal médico. Y yo creo que lo primero sería tratar de convencerles de que es necesario hacer este tipo de investigaciones para desarrollar estrategias que atiendan esas situaciones. Porque les comparto algo, ¿no? Acá en un hospital muy, muy grande en Ciudad de México, incluso hay un programa de atención a la salud mental, psicoemocional de los residentes, pero nadie va, ¿no? Porque es mal visto. Y entonces son los propios residentes y adscritos de psiquiatría quienes dan ese servicio, pero es mal visto. O sea, yo cuando entrevisté como a 4 o 5 personas de este hospital, me decían, es que yo quiero ir, pero no quiero que mis coRs, es decir, mis residentes de la misma rango, sepan, porque entonces yo voy a ser burlado, el que no aguanta, el chillón, ¿no? Entonces, creo que hace falta como esa parte. Esto que mencionaba la doctora Eva, ¿no? De cómo esto incluso se normaliza en la cuestión de las relaciones interpersonales. Es algo que, por ejemplo, yo vi en la tesis de maestría, donde era más bien estas cuestiones de dinámicas erótico-afectivas de las internas y residentes, y como, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ellas asumían ese papel, ¿no? Ese capital sexual como para evitar ser castigadas, y entonces, pues, me tengo que arreglar para gustarle al adscrito, ¿no? Y de repente ese fue un tema porque mis directoras de tesis me decían, es que pareciera que estás culpando a las mujeres de esas situaciones, y yo lo que les comentaba es, no, más bien, yo lo veo y la lectura que yo hago es una estrategia de supervivencia, ¿no? Es decir, saben que en el escalafón médico, al ser internas de pregrado, pues no tienen otras herramientas efectivas dentro del campo. Y entonces hacen uso de ese capital, pues para al menos
pues que no las castiguen y no las violenten tanto, ¿no? Pero cuando ya las entrevistaba me decían, pues es que es lo que toca, ¿no? O sea, se tiene que hacer y sí es muy, muy cierto. En cuestión de recomendaciones de literatura, Jocelyn, ahorita no sé, tengo algunas de representaciones sociales, si gustas mandarme un correito y te mando la carpeta. En cuestión de medicina, también tengo algunas cosas, más bien, si me pudieras enviar un correo y ya te las comparto. Decía la doctora Roxana, esto de Silvia Federici, fíjese que no lo había revisado, yo más bien ahí, por ejemplo, integré una perspectiva de una historiadora que se llama Mónica Green, que habla más o menos de esto, de la expropiación del saber médico, ¿no? Y cómo se consolida como el saber legítimo y desprestigia estas prácticas de atención al proceso salud, enfermedad, atención y cuidado, ¿no? Que hacían mujeres o personas vulneradas. Pero le voy a echar una revisada a lo de Silvia Federici. Y en cuestión de identidades sexogenéricas, sí lo exploré, o sea, sí fue una cuestión que preguntaba y trataba, pero de todas las personas de todo esta muestra que yo tuve, por así decirlo, muy poquitas personas se asumían como de las disidencias sexogenéricas que yo identificaba. Por ejemplo, en el caso de un chico gay, que su performance era como muy afeminado, o el de una chica lesbiana, por ejemplo, eran compañeros y ellos me decían que en el hospital donde rotaron, sí había mucho este marcaje, ¿no? Incluso por ahí tengo un testimonio en el que un médico ya de mucha edad los trae acá y les decía, a ver, tú qué eres, perdón la expresión, pero decía, tú qué eres joto, eres puñalón, ¿qué no? Pues, y el chico pues se sentía intimidado y decía, yo te quiero como hombre, ¿no? Y tú eres una mujer guapa, eres muy bonita, córtate el pelo como una mujer decente y ven decente, ¿no? Entonces yo le preguntaba a la chica, y bueno, ¿y ustedes qué hacían? Y decía, pues tuvimos que ajustarnos un poco porque este doctor tenía fama de expulsar a la gente, ¿no? O sea, que no le hacía caso y uno no va a arriesgar su internado por una cuestión así. Entonces, pues no pasa nada, o sea, me disfrazo, decía esta chica, pues de lo que él quiere, unos 3 meses en lo que cambio de rotación, ¿no? También me tocó el caso bueno, escuchar constantemente chistes, por ejemplo, en relación a las disidencias sexuales o a la orientación sexogenérica, en la que particularmente especialidades quirúrgicas, curiosamente, ¿no? Hacían mucho estas bromas de que ahí solo entraban hombres, ¿no? Alguien en un testimonio por ahí muy fuerte decía, aquí sí llegan los hombres, no los que empollan, ¿cómo decían? Los que empollan espermatozoides, ¿no? Y entonces este chico que fue el que me contó me compartió esta experiencia, me decía, pues todos los de ahí se reían, porque pues era él adscrito, ¿no? Y entonces, pues te tenías que reír de sus chistes, aunque fueran súper homófobos, y a mí me incomodaba, y yo le metí una queja, y regreso a esto que les decía de los aparatos, ¿no? Hay muchos hospitales que ya tienen este aparato de enseñanza, de educación, que opera, ¿no? Y él decía, yo fui, metí mi queja, y fue peor, porque entonces el jefe de enseñanza era compadre de este cirujano, y fue y le dijo. Y entonces mi primer año de residencia para mí fue espantoso porque pues tuve que rotar con él y bueno, me hizo la vida imposible, estuve semanas guardado, todas las tareas difíciles por irme a quejar, ¿no? Porque eso que él está haciendo no está bien, ¿no? Y había un comentario aquí de discapacidad también, algo que he visto esto, creo que si no me equivoco fue Brandon, cuando hablaba de estas preguntas sobre discapacidad. Es cierto, o sea, yo algo que veía también, les comparto otra experiencia, esa me tocó a mí verla una vez que fui a hacer observación de campo. En este hospital había 2 médicos, bueno, un médico que estaba en silla de ruedas, ya era grande, y una mujer, era una alergóloga, ¿no? Y las 2 personas eran una eminencia. Él incluso trabajó en el Instituto Pasteur en Francia, pero estaba en silla de ruedas, y ella era una mujer también subespecialista con unas credenciales académicas tremendas, y había un cirujano que solo tenía la especialidad de cirugía general, ¿no? Y a mí me tocó ver cómo la dirección de ese hospital le daba más importancia a las opiniones del cirujano que a las de estas 2 personas, ¿no? Y entonces yo de repente les preguntaba a los residentes, oye, ¿por qué esto siempre pasa? Y así, dicen, no, pues el doctor tal, el que está en silla de ruedas, pues sí, sabe mucho, es una eminencia, pero pues no deja de tener silla de ruedas, ¿no? Y entonces eso a los ojos de acá, pues es raro. Yo decía, wow, o sea, me parecía interesante porque decía,
pues se supone que ustedes dan mucho valor a los conocimientos, ¿no? Pero aquí impera más esta imagen del hombre, porque además este cirujano, pues era todo este estereotipo del macho mexicano que anda con muchas mujeres, que se van a gloria de ellos, ¿no? Heterosexual, homófobo, y todo se lo celebraba, ¿no? Pero bueno, eso también me tocó verlo. No, no me atrevería a decir que es una generalidad, pero sí me doy cuenta, algo que sí puedo casi afirmar con base en mi trabajo, es que son estos hospitales de mucha antigüedad, de mucha data, de mucha historia, donde veo más asentadas este tipo de prácticas, ¿no? Hay hospitales muy nuevos que tuve oportunidad de entrevistar gente en la que los residentes, los adscritos, son muy jóvenes, pero además no traen todo este bagaje histórico y son como más flexibles en estas situaciones. Y ya para cerrar esto que decía la doctora Ana, ¿no? De si se dan cuenta sobre esta instrumentalización del cuerpo, no sé si se den cuenta, o sea, si sean plenamente conscientes de hasta dónde. Me ha tocado incluso escuchar este testimonio de varias veces, reiteradas veces, de que la violencia obstétrica no existe, que más bien es una exageración de las mujeres y que cuando uno va al hospital, retomo esto que usted decía, ¿no? O sea, ellos y ellas me dicen, o sea, si tú vienes al hospital y un hospital público, pues sabes a lo que vienes, ¿no? Y hay este testimonio de, pues uno cuando llega ahí como paciente tiene que ser un buen paciente. ¿Y qué es un buen paciente? El que no se queja, el que no exige, el que no pide, el que no cuestiona, ¿no? Y entonces, ellas y ellos, lo que yo he podido captar es que sí pueden darse cuenta que puede haber un exceso de fuerza, ¿no? Pero no lo denominan violencia, sino es un exceso de violencia. Por eso hablaba de que es una ética más utilitarista, porque es un exceso de fuerza que es necesaria para tu bienestar, ¿no? Incluso cierro con esto, ¿no? Muchos de ellos me decían, pues nadie estudia medicina para maltratar a sus pacientes, y es un testimonio reiterado, nadie estudia medicina para maltratar a sus pacientes, y lo tienen tan arraigado que pareciera que se vuelve un mantra que legitima estos abusos, ¿no? Y entonces la violencia obstétrica no existe, es una exageración de las mujeres, porque uno como médico, como médica, va a hacer lo necesario para que tú estés bien, aun cuando, incluso desde la bioética, que es el área que yo estoy estudiando, pues tiene que haber un consentimiento informado de por medio, pero es ¿para qué le pregunto? Si el que sabe aquí soy yo sé lo que es bueno para ti. Entonces, no sé si con esto alcanzo a abordar los comentarios. Y bueno, esto que decía el maestro Manuel, ¿no? Justo parte de la categoría, una de las categorías que yo desarrollo en la tesis es esto del palimpsesto, que son como estas capas de significado que se van sobreponiendo, y yo hablo de que hay un palimpsesto médico masculino, es decir, hay una base, un núcleo simbólico muy masculino de estas lógicas jerárquicas autoritarias que se van, pero que se puede transponer a otras lógicas en las que la estructura sigue siendo la misma, ¿no? Ya mencionaba el maestro gobierno, pero también podría pensar el ejército, incluso la propia universidad. Habría que pensar cómo la forma de hacer academia está atravesada por esas capas de significado, y ya, creo que ya me excedí. Pero bueno, muchísimas gracias por sus comentarios, me llevo muchas notas para reflexionar. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pues justo con estas reflexiones de usted, estamos cerrando lo que fue nuestra primera sesión abierta del año. Nos seguimos encontrando. Bueno, estamos en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp tienen el acceso al drive del grupo de trabajo, y ahí en el drive está toda nuestra información, todos nuestros contactos. Justo ahí quedaron algunos pendientes entre, creo que Jocelyn y el maestro Luis Alfonso, para intercambiar bibliografía. A las personas que se recién incorporaron, en unos días yo voy a puntualizar algunas cuestiones de la organización, el acceso al drive, cómo está organizado. Pero bueno, en principio nos seguimos viendo internamente, y luego en 2 meses pues nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión abierta, que ya en su momento les estaremos compartiendo la infografía. De nuevo, muchísimas gracias. Ha sido una excelente
sesión. Gracias al ponente, gracias al comentarista, gracias a todos los colegas, a todas las colegas que aportaron sus reflexiones y también quienes estuvieron, aunque no pudieron quizás participar o consideraron mucho mejor escuchar y estar atentos y atentas al debate. Muchísimas gracias, muy buenas noches y bueno, seguimos en contacto. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.